Y una vez más, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 16. Vamos a continuar con el estudio a esta carta. En verdad ha sido una gran bendición para mí y espero que también para usted el estar estudiando esta carta tan hermosa para la iglesia de los filipenses. Con un amén me indican que ya están en esta sección de la palabra. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Voy a darle lectura a esta sección de la palabra, aunque ya he enseñado anteriormente algunas cosas de estos versos, pero hoy quiero desglosar un poquito más el versículo 15 y el versículo 16. ¿Están en esta sección de la palabra? Sí. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Recuerdo hace tiempo, y yo creo que también usted recuerda, cuando nos reuníamos en el salón, allí en la calle Madero. En una predicación se hizo una dinámica donde se nos invitó que cada uno de nosotros escribiéramos en un papel sobre el pecado que estábamos batallando en nuestras vidas o con lo que estábamos luchando. En aquella ocasión predicó nuestro hermano Josué ese mensaje y lleva por título Quemar tus naves. Lo tengo muy presente. Y con ello también se nos invitó al arrepentimiento de ese pecado. Y pasaron algunos al frente con su papelito y quemaron el papel donde escribían ustedes con qué estaban batallando. Y algo que me llamó la atención es que en este momento, cuando se nos invitó a quemar nuestras naves, salió un pecado que se manifestó, se vio a la vista más que otros. ¿Y saben cuál era ese pecado que salió a la vista? Era el pecado del orgullo. Sí, del orgullo. En muchas mujeres se manifestó ese pecado del orgullo. Y muchos más pecados, pero ese pecado es con el cual muchos pues hemos estado batallando o están batallando. Hermanos, recientemente también hemos visto ese pecado aquí en la iglesia en algunas personas, de tal manera que los han llevado a tomar la decisión de alejarse de la congregación, porque no pueden trabajar con el pecado del orgullo en su vida y la contención. Eso es lo que muchos, al no poder trabajar con esto, no poder luchar o no dejar ese pecado, están tan orgullosos en su corazón que dicen: bueno, lo que voy a hacer es que me voy a alejar de la congregación, de esta iglesia, o ya no quiero ir a la iglesia solo porque algún hermano me hizo un
¿cómo se le puede llamar? Desaire, o no me apoyó en cierto momento, o no siguieron mis instrucciones y por eso me voy de la congregación. Es lamentable cómo la gente a veces se separa de la iglesia porque no pueden trabajar con esto en sus vidas. Estas cosas, lo vuelvo a repetir, tienen el potencial de dividir, destruir una congregación, el orgullo. Y se nos ha hablado mucho acerca de este pecado. ¿Recuerdan ustedes también cuando hablamos sobre los pecados respetables los miércoles y tratamos ese pecado del orgullo? Un pecado muy respetable en la vida de muchos en la iglesia. Pero, hermanos, ¿dónde radica en verdad el problema? ¿Dónde está la raíz de todo? De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo dijo que el problema de todo está en el corazón del hombre. Es allí donde se origina todo este problema. Es donde se origina el pecado, en verdad. Jesús dijo en una ocasión, porque es en el corazón de donde salen los malos pensamientos. Y da una lista de pecados que salen. Es en el corazón de los hombres. Y también Jeremías dice lo mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá el corazón? Todo está aquí, hermanos, en el corazón nuestro, por el cual se dan todo este tipo de situaciones. Todos tenemos que estar luchando en nuestra vida cristiana con este pecado del orgullo, de la vanagloria, de la contención y muchos más. Si en verdad nosotros deseamos mantener una congregación unida, fuerte, sólida, debemos de mantenernos en esa lucha para tener un testimonio santo en el mundo. El mensaje que hoy les quiero compartir es brillando en el mundo a través de un testimonio santo. Brillando en el mundo a través de un testimonio santo. Ahora, solamente para resumir algunas cosas que ya hemos visto, el apóstol Pablo identifica un problema en la iglesia de los filipenses, que es el orgullo que está llevando a que haya división. Él da ciertos mandamientos: nada hagan por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Da un mandamiento y continúa dando mandamientos el apóstol Pablo, pero también él, para hacer contención a este pecado del orgullo y de la vanagloria, él pone el ejemplo más grande de humildad, que es el de Jesucristo, que nos dice en el versículo 5 hasta el 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que es la humildad, es lo que quiere llevarnos Pablo a través de estos versos. Entonces Pablo hace contención a este pecado, dando mandamientos, poniendo el ejemplo de Cristo, y también en el versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Da también una orden el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa orden? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Solamente para recordarles de lo que ya dije en el otro estudio, aquí se refiere a que nosotros debemos estar trabajando nuestra liberación y aquello que nos detiene o que es un mal testimonio para la iglesia. En este caso, los filipenses tenían que estar trabajando en liberarse del orgullo y de la contención dentro de ellos. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que tienen que hacer es que deben de vivir vidas santas, tienen que santificarse cada día, porque es a través de la santificación que nosotros podemos vencer este pecado que se presenta en la congregación. Ocúpate en tu salvación. Y ya vemos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone el deseo, nosotros tenemos que trabajar en ello. Ahora, ¿por qué es bien importante mi santificación personal, la santificación de ustedes y que la iglesia se mantenga en santificación?
Es muy importante, hermanos, porque ahorita voy a resumir unos puntos por qué es esencial que seamos santos, que nos ocupemos, que trabajemos en santificarnos cada día. Al hablarles de santificación, este tema a mucha gente en la iglesia no le gusta el tema. Les hace un poco desagradable que se hable de santificación. Y cuando hablo de santificación, algunos piensan, es que usted es una forma de legalista siempre. O los que se quieren santificar son legalistas. Y no es cierto, hermanos. Bueno, tenemos que distinguir lo que es el legalismo externo de lo que es realmente la santificación interna en el corazón. ¿Por qué no gusta este tema? ¿Saben por qué? Porque el tema de la santificación confronta nuestro pecado, confronta nuestra carne, la santificación. Un hombre, cuando yo inicié mi vida cristiana, recuerdo muy bien que cada vez que se hablaba desde el púlpito el tema de la santificación o en grupos pequeños de varones, cuando se reunían los varones y tocábamos este tema, este hombre siempre se enojaba. No le gustaba que se hablara sobre la santificación. Se molestaba y empezaba a atacar y a decir que no es así, que no debemos de ser legalistas y cosas por el estilo. Y yo me preguntaba, ¿por qué cada vez que se habla sobre la santificación, este hermano se enoja tanto? ¿Acaso piensa que es como una ofensa o es una confrontación personal para él, o que lo estamos diciendo para él, que lo toma para sí mismo? Bueno, el tema era para todos, pero él pareciera que lo tomaba para sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba confrontando su carne. No sé en qué pecados estaba viviendo este hombre que no le gustaba. Incluso llegaba a decir, ustedes no me van a hacer dudar de mi salvación. Pero hermano, ¿quién está diciendo que está uno poniendo en duda su salvación? Ni siquiera nos referimos a usted. Usted mismo se pone de manifiesto que se está mal. ¿Por qué? Porque se molesta sobre este tema. Es un tema que muy pocas veces es aceptado por nosotros como cristianos. Les gusta que nos hablen del amor de Dios, claro, que nos hablen de las promesas de Dios, y qué bueno. Pero cuando hablamos de este tema, parece que muchos cierran sus oídos y dicen, ya no quiero escuchar sobre este tema. ¿Por qué es importante la santificación en la cual nos tenemos que estar ocupando como iglesia, como cristianos? ¿Sabe por qué? Porque mi santificación trae como resultado que no tengamos acusaciones con nosotros. A veces, hermanos, con el ruido me hago afónico y tengo que hablar más fuerte. La santificación nos va a librar de acusaciones que hacen para con nosotros. Porque el apóstol Pablo está diciendo, para que seáis irreprensibles. Y es importante que entendamos esta palabra irreprensible, lo que significa. Es una palabra que da el sentido de no reprendido. Cristo era, en cierto sentido, otra palabra que se usa, amomos, en el sentido de que en él no había ni una mácula de imperfección. Cristo era santo, perfecto. ¿Y quién podría decir de Cristo, quién me convence de pecado? Pero de manera estricta, lo que nosotros vemos aquí en esta palabra que se traduce irreprensible es la palabra amentos, que significa no reprendido, ya lo dije. Y esto significa, hermanos, que no tenemos que alguien nos acuse con el dedo, que nos calumnie y que pongan en cuestionamiento nuestra vida cristiana.
Eso es lo que significa irreprensible. La iglesia, tristemente, muchas iglesias tienen muchas acusaciones de parte del mundo incrédulo. ¿Y saben cuál es una de las acusaciones que el mundo hace a la iglesia? Es que la iglesia no se mantiene santa. Los incrédulos, el mundo, están levantando la mano acusador, diciendo, las iglesias no son santas, como ellos dicen y como proclaman. Algunas veces escuchamos que a la gente no le gustaría estar en la iglesia porque ellos han percibido mucha contienda, competencia, orgullo y división en ella. En verdad. Y obviamente esto parece que es un pretexto para esta gente que no quiere integrarse a la congregación o no quiere venir a escuchar del Evangelio. Pero a veces ellos tienen razón en las acusaciones que hacen. Tienen razón. ¿O quién se atrevería de ustedes, si ven una iglesia que hay contención, no hay orgullo, hay división, y si alguien les dice, quiero conocer, a veces usted puede detener su pie y decir, yo no lo llevo a la congregación? ¿Por qué? Porque bastantes problemas tenemos allí y no me gustaría que se llevara una mala imagen de nosotros. Anteriormente les he comentado acerca de una iglesia aquí en el centro de Zacatecas que ya tiene muchos años que se estableció. Esta iglesia tuvo muchos problemas, de tal manera que los miembros de esta congregación entraron en un pleito, en una contención. Estaban luchando por el inmueble, por el lugar donde ellos se congregaban. Y esto salió hasta en los periódicos y se llevó a la radio. La contención que ellos tenían, pues fue manifiesto para mucha gente. Ahora, esto trajo, claro, la atención de muchos y empezaron a acusar a esta iglesia. Lamentablemente, las cosas por las cuales se les acusó eran ciertas, hermanos. Exactamente es lo que Pablo quiere lograr con esta congregación de los filipenses. Que tengan como objetivo, a través de ocuparse en su salvación, que no se levanten acusaciones de parte de los incrédulos ni dentro de la misma iglesia. Tienen que ocuparse de esta forma. Tenemos que luchar para ser una iglesia que no dé lugar a las acusaciones, como muchas iglesias han dado pie a esto. Y para esto es necesario trabajar en la santidad, en la santidad, en la santidad. Hemos estado trabajando, ministrando, y lamentablemente algunos andan fuera de lugar, viviendo de una manera impía a lo que sabemos. Y Dios nos ha puesto en el corazón que tenemos que abordar esta situación y no la tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque queremos mantener la santidad en la iglesia. Si nosotros hacemos caso omiso a estos que han dicho que siguen a Cristo, pero viven de una manera desordenada, vamos a dar lugar a que la gente diga, todas las iglesias son iguales. Dicen, pero no hacen. En esa iglesia hay pura hipocresía. ¿Por qué? Porque el hombre que vive con su amante allí está muy a gusto en la congregación y no hay alguien que levante la mano y diga que estas cosas no deben de suceder entre nosotros o dentro de la iglesia. Tenemos que trabajar en eso, hermanos, en mantener la santidad.
No queremos que las personas nos acusen. Queremos ser irreprensibles como iglesia. Irreprensible no significa perfecto. No significa eso. Sino que no tengamos acusaciones, para que les quede claro. La santificación es importante porque nos va a librar de esto, lo que les comento, pero también nos llevará a ser puros y sin dobleces, sin hipocresía también. Esta frase que dice el apóstol Pablo, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, está diciendo que nosotros vamos a ser sencillos hijos de Dios. Pero esta palabra sencillos es muy interesante lo que dice en su forma original, porque la palabra que se emplea aquí para sencillos da el sentido de una mezcla que está libre de materiales extraños. Por ejemplo, los griegos utilizaban esta palabra para referirse o para designar el vino que estaba libre de agua, o la leche que estaba libre de agua. O sea, que no tenía elementos o materiales extraños, que era un líquido, era una sustancia genuina, pura. Esto lo usaban ellos. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos a nosotros es que nosotros seamos sin mezcla de materiales extraños. Por ejemplo, he estado pintando la casa, que es su casa, y ahí está la pintura que estoy utilizando para pintar las paredes. Y una vez la pintura le cayó arena y tierra. ¿Y qué creen que hice? ¿Que iba a pintar yo la casa con la arena y la tierra y el lodo? Quitar esa pintura, desecharla. ¿Por qué? Porque no iba a dar un buen acabado. Yo creo que nadie haría eso, ¿verdad? Si su pintura, que es blanca o de beige o lo que ustedes quieran, le cae tierra, lodo, no la van a mezclar y luego lo van a aplicar a la pared. Creo que ustedes la desechan, porque tiene un material extraño, hermanos. Un material extraño que no debe de ir allí. De la misma forma, la vida del cristiano, la iglesia, debe estar libre de materiales extraños. Somos una mezcla pura, genuina. Como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y acciones como el orgullo y la contienda, la murmuración, hacen de nosotros una mezcla extraña que nos quita la impureza también. Tenemos que aprender a no traer elementos extraños o acciones extrañas a nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo pues escribe a la congregación. Manténganse ajenos a mezclas extrañas. No puedes mezclar la luz y las tinieblas, no hay combinación en eso. Dice en otra sección de la palabra de Dios, no hay comunión. Ahora, también la santificación es importante porque nos presenta sin mancha. Aquí dice el apóstol Pablo, sin mancha. ¿Qué significará esta palabra sin mancha? Bueno, la traducción sin mancha es la palabra amomos, que describe al cristiano ante los ojos de Dios. Esta palabra se usa especialmente en relación con los sacrificios que son aptos, que son agradables para ofrecerse en el altar de Dios. No sé si ustedes me estén entendiendo. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios a Dios, ¿verdad? Lean ustedes el Antiguo Testamento y luego van al libro de Hebreos y se darán cuenta. Ya lo saben.
¿Y cómo eran los sacrificios que demandaba Dios? Eran sin mancha, hermano. Él quería un sacrificio que fuera puro, genuino, que no tuviera contaminación. Cuando los israelitas dejaron de hacer eso y empezaron a presentar sacrificios impuros, ¿qué hizo el Señor? Lo rechazó, ya no lo aceptó, porque fue una abominación ante sus ojos. Hermanos, yo he escuchado una alabanza que cantamos aquí, y no sé si la recuerden. Un sacrificio quiero ser para ti. No sé cómo se llama la alabanza, pero habla sobre que nuestra vida tiene que ser, la queremos ofrecer como un sacrificio a Dios. Y de hecho creo, porque la Escritura misma dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y al punto que voy, si la Escritura dice que nuestra santificación nos lleva a presentarnos sin mancha, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por eso es lo importante de santificarse cada día, porque usted está ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Qué sacrificios ofrecemos a Dios? Pues como el que les acabo de comentar de este texto de Romanos capítulo 12. También presentamos sacrificios de la alabanza. Nuestra boca la abrimos para alabar a nuestro Dios, para ofrecerle la gloria y la honra a Él. Pero ¿qué tan seguro estás tú que tu sacrificio que estás ofreciendo a Dios lo estás presentando sin mancha? ¿O lo estás presentando de una manera contaminada? Y si lo estás presentando sin mancha, es un sacrificio que Dios acepta y que es agradable a Él, olor fragante. Pero si tú lo estás presentando contaminado, tenlo por seguro que Dios no va a aceptar ese sacrificio de parte tuya. Por eso ahí está la importancia de ocuparse en nuestra santificación, en nuestra salvación. Ahí está la importancia. La vida cristiana debe ser de tal manera que pueda ofrecerse como un sacrificio sin mancha a Dios. Así tiene que ser.